en Hebreos capítulo 4 y los versículos 13 al 16. Allí por ahí nos hemos quedado. Yo sé que el hermano José Luis ya estuvo predicando sobre este pasaje, pero es imposible saltárselo. Porque para seguir con nuestra exposición del texto, tenemos que hacer una parada ahí, en Hebreos capítulo 4, versículos 13 al 16. En esta mañana, hermanos, amigos, quisiera darnos tres razones para seguir confiando en Cristo. O tres razones para confiar, si no lo has hecho todavía, en Cristo solamente. Yo sé que hay no 3, sino 30 o más. Pero aquí, el autor de los Hebreos, para animar a estos hebreos a seguir confiando en Cristo, y aquellos que no estaban confiando, estaban perdiéndose el reposo de Dios, confiasen en Él, pues les da tres razones. Y vamos a buscar ahora Hebreos capítulo 4, versículo 13, donde habla, como os acordaréis, de la palabra de Dios, y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque nosotros no estamos siendo perseguidos como lo estaban los hermanos hebreos a los cuales se les escribe esta carta, aunque nosotros no estamos en esas circunstancias hoy día, aquí y ahora, pero siempre corremos el peligro de vivir no por la fe, sino por la fuerza de nuestra carne, es decir, por la fuerza humana, y no confiando en Cristo. Se puede caminar por fe y se puede caminar por vista. Caminar por fe es confiar en Cristo. Caminar por vista es caminar por tu cuenta. Hacer las cosas por tu cuenta. Vivir como te parece a ti. Decidir como te parece a ti. Caminar según la fuerza de tu propia humanidad. Y eso no funciona. Por eso, los hebreos estaban siendo impulsados por la persecución, por la tentación, por la falsa doctrina y por otras muchas cosas, a dejar el camino de la fe y a seguir el camino de la carne, sea la religión judía otra vez, sea apartarse del Señor, dejar de congregarse, sea dejar de confiar en Cristo para seguir su propia mente, su propia opinión, su propio criterio o la opinión de otros. Y es por esto que en Hebreos 4 se nos dice que había peligro de que muchos no entrasen en el reposo, siendo que el Evangelio estaba siendo presentado a todos, y que por la fe podemos entrar al reposo del Señor para estar con Él para siempre. Era una tontería no hacerlo. Y por eso dice: todas las cosas están abiertas a Él. Jesús es totalmente digno de nuestra fe. Y lo es porque no hay otra manera de ser salvo sino por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice también que el justo vivirá por la fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo aquello que no podamos hacer con fe en el Señor Jesucristo es caminar en la carne, y por lo tanto significa ir fuera del reposo, apartarse del Señor. Y es por eso que Hebreos también, capítulo 11, versículo 6, dice: sin fe es imposible
agradar a Dios. Así que la fe, retener la fe, que es lo que se dice aquí, es fundamental, es básico, es nuestra salvación. Y ante los peligros de apartarse de la fe, tenemos que buscar razones para seguir creyendo. Tenemos que buscar la manera de agarrarnos a aquel que nos puede salvar, nuestro Salvador, que es Cristo, como se presenta aquí el gran sumo sacerdote. Hay 3 razones que quiero darte esta mañana. Si tienes paciencia, lo vamos a poder hacer. Tengo 3 razones importantes para animarte a que tú creas, para movilizarte y movilizarme a mí mismo para seguir creyendo y confiando en el Señor, en vez de caminar en la incredulidad. Los hebreos no entraron al cielo por caminar en la incredulidad, no entraron en el reposo del Señor, en la tierra prometida, por caminar en la incredulidad. Tú y yo no entramos en el reposo y la bendición del Señor si caminamos en la incredulidad. Y tengo 3 razones. La primera, Cristo sabe todo lo que te pasa. Eso es un gran motivo para confiar en Él. La segunda, Cristo se compadece de ti perfectamente, completamente. Y la tercera, Cristo es el único que puede ayudarte en tu necesidad. No fáciles, ¿verdad? La primera de ellas es que Él sabe todo. Bueno, ¿cuánto valemos para Dios? ¿Valemos tanto que nuestros cabellos están contados? ¿Que valemos más que los pajaritos que se venden por muy poco? Él ve todo. El versículo 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta a Él, a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Él sabe todas las pruebas que tú estás pasando. Él conoce cada tentación en la que tú y yo podamos estar. Él sabe todas y cada una de tus lágrimas. Es más, el Salmo 56, que me encanta este versículo, el Salmo 56, versículo 8, dice: mis huidas, Señor, tú las has contado. David tenía que huir tantas veces porque le perseguía a Saúl, porque le perseguía a los enemigos, porque querían matarlo. Señor, tú has contado cada vez que yo he tenido que huir. Y mis lágrimas las has guardado en tu vasija, en tu frasco, en tu redoma, que era un frasco pequeño. Cada lágrima que tú derramas, Él la guarda. Cada vez que tú eres tentado, cada vez que tú estás bajo dificultades, bajo presiones, bajo las pruebas, Él lo sabe. No hay cosa que Él no sepa. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción está registrada. Dios tiene control absoluto de toda tu vida. Cristo es el sumo sacerdote, es decir, aquel que nos une a Dios. El sacerdote es el que está en medio, el que hace el puente entre Dios que está en el cielo y nosotros que estamos en la tierra. Él es el que nos une a Dios. Tiene una mano, la mano de Dios y otra la mano del hombre. Es el sacerdote, el pontífice, el que hace los puentes, que construye puentes. Pero Él tiene control de todo lo que te pasa a ti. Y eso debería animarte o animarnos a confiar en Él. Porque no hay ningún peligro de que Él no sepa algo. Cuando tú le pides a alguien que te ayude, porque te estás pasando mal, tienes que contarle todo lo que te pasa. Y a veces la persona a la que tú le pides ayuda no sabe bien qué tú quieres decirle. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y hay peligro de que no te entienda bien. Mira, ayúdame, necesito esto, necesito lo otro, quiero contarte lo que me pasa, pero siempre corres el peligro de que, oye, me habrá entendido, sabrá realmente lo que hay, tengo que contarle todo de pe a pa. Pero en el caso de Jesús, Él sabe exactamente todo. Es más, todo lo dispone para nuestro bien. En la vida de un cristiano no existe la coincidencia, sino la providencia. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todo lo que Dios hace nos parece agradable, pero todo lo que Dios hace es bueno para nosotros.
A ti no te gustaba el jarabe amargo que te daba tu madre, pero era para tu bien. Había un niño que tenía un barquito que había construido de madera, puso una vela y se fue al lago para jugar con él. Vino el viento y el barquito se metió para más adentro. Entonces, cuando llega un momento en que ya el barquito se metió tan adentro que ya él no podía controlarlo, se echó a llorar. ¡Ay, he perdido mi barquito! ¿Qué será de mí? Vaya, ¿qué voy a hacer? Llegó por allí un chico más grande que él, mayor que él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mira mi barquito velero que el viento se lo llevó para dentro del lago y ya no puedo, lo voy a perder. Entonces este muchacho empezó a coger piedras y lanzaba piedras. Y entonces el niño le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué eres tan malo? ¿Qué quieres romperme el barco? ¿Le tiras piedras a mi barco? Pero este chico mayor dice: no, espera, no le estoy tirando piedras a tu barco, estoy tirando piedras al lado del barco para que se haga una ola y esa onda traiga el barco otra vez para que tú lo cojas. Yo sé lo que estoy haciendo. No estoy contra ti, estoy a favor de ti. Cristo está a nuestro favor. Y a veces a nosotros nos parece nuestra ignorancia que Él está en contra, que Él está tirando piedras contra nosotros, que Él está en contra de nosotros, que quiere hacernos daño. Pero esas piedras que Él lanza son para que tú y yo para que te acerques a Él. Es más, las pruebas que pasamos los cristianos tienen el objetivo de hacernos más fuertes. En la Segunda Guerra Mundial, los herreros, los metalúrgicos, los que trabajaban el hierro, el acero, tuvieron el gran desafío de construir tanques para la guerra. Y había que fabricarlos rápidamente, pero había que fabricarlos bien para que los que van dentro del tanque no los matasen. Entonces ellos ponían el acero bajo tensión. Colocaban el acero a una tensión hasta que ya veían que se rompía, porque tenía que tener la tensión correcta, que no fuera demasiado flojo ni fuera demasiado fuerte, sino que tuviese la tensión correcta para que así librase a los que están dentro de las balas. Y Cristo, Dios, nos pone bajo tensión también, pero es para hacernos más fuertes, para que podamos resistir. Y la resistencia hay que hacerlo así. Bueno, Jesús mismo padeció todo lo que padeció. Dice, quiso el Señor sujetarlo a padecimiento. ¿Por qué quiso el Señor probar su obediencia? ¿Por qué quiso el Señor, el Padre, probar a su Hijo con tantas aflicciones y dificultades? Para ser nuestro misericordioso y fiel sacerdote, para poder tener, como tiene, la victoria sobre nosotros. Pero entonces, para hacernos aptos en su trabajo, para santificarnos, para revelarnos más de Él, el Señor sabe todo. Esa es la primera cosa. Y la segunda, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Los sacerdotes que vivían en la época de Jesús, muchos de ellos vivían una buena vida. Ellos tenían su sueldo asegurado y se dedicaban a cumplir su ministerio, pero ellos no podían saber qué eran las circunstancias de la vida en muchos casos porque no las vivían. Así que el sacerdote Jesús, que traspasó los cielos, que además es el Hijo de Dios, es compasivo y se puede compadecer completamente porque Él, apunta en esto, y quiero que te des cuenta de lo que voy a decir ahora, porque parece que muchos esto no lo entendemos, no lo creemos, estamos como despistados o como drogados, no sé qué nos pasa. Anota esto. Cristo es compasivo porque Él siente tu dolor.
¿No me has oído bien? Te lo voy a decir otra vez. Jesucristo siente tu dolor. La palabra compasión es padecer con. Eso es compasión. Padecer con alguien. Tener pasión con alguien. Compasión. Y Él puede compadecer nuestras debilidades porque fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado. Cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos por el camino de Damasco, lleno de odio contra los cristianos, pensando que servía a Dios, así, el Señor Jesús se le apareció en aquella luz cegadora, cayó al suelo y oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los míos? ¿No? ¿Dijo eso? ¿Dijo eso, no? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas? ¿Por qué me persigues? Ah, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: pero Señor, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Que yo te estoy persiguiendo a ti. No nos damos cuenta de esto, ¿no? Nosotros pensamos que Dios está viendo la televisión en el cielo, comprobando lo que pasa por aquí. Cuando Esteban estaba siendo injuriado y estaba siendo preparado para morir, tuvo una visión en el cielo, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 7. ¿Y a quién vio de pie delante del trono? A Jesús. Porque dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie. Porque en ese momento Jesús también estaba siendo juzgado, también estaba siendo oprimido en la carne de Esteban. Pero hay más. Ayer estuvimos en una boda, y en la boda dos personas, un hombre y una mujer, se unen para ser una sola cosa. Y Pablo dice: qué bonito eso. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Pero Pablo utiliza el matrimonio como una ilustración, pero quiero que veamos lo que realmente dice Pablo ahí. A lo mejor no te has parado a pensar en eso. Es algo verdaderamente increíble, asombroso. Es algo conmovedor. Y si esto no te lleva a confiar en Cristo, más vale que te vayas a tu casa o al mundo otra vez. Efesios capítulo 5, mira lo que dice, lo que te dice el Señor a ti y a mí. Escucha. Versículo 29. Versículo 28, perdón. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo. Porque ¿somos qué? ¿Qué dice ahí? Miembros. Miembros. Nosotros somos miembros ¿de quién? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 32. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Estoy diciendo algo que no lo leemos así rápidamente y decimos: qué bonita estuvo la boda. Y es la verdad. Pero piensa lo que te está diciendo el Señor ahí. ¿Qué es un miembro de tu cuerpo? Un brazo, un ojo, una pierna. Es un miembro de tu cuerpo. Vale. Si a ti te cortan un brazo, ¿el resto del cuerpo le da igual? ¿No siente nada?
Mi tía, que ya está con el Señor, una mujer de Dios, tuvo un cáncer horrible y tuvieron que cortarle la pierna para alargar su vida un poco más. Y me decía cuando fui a verla, antes de que el Señor se la llevara, dice, todavía me pica el pie de la pierna que no tengo. Porque es una parte de su cuerpo que no estaba. Pero su cuerpo está diseñado para que hay dos piernas. No una, dos. Y estaba acordándome de esto. Cristo tiene miembros de su cuerpo. Y esos miembros son los cristianos. Entonces cuando un cristiano dice, es que Cristo está muy lejos y Él está bien, Él es santo y perfecto, pero yo estoy aquí en esta tierra luchando y peleando. ¿Qué sabe Él de mí? Cuando en nuestro corazón, nuestra mente decimos eso, no nos hemos enterado de nada. No hemos aprendido nada. Porque aquí dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte de Él. Así que dice aquí, esto es un gran misterio, claro que sí, el misterio de que no solamente Él es un compasivo con nosotros, sino que Él es parte de nosotros. Nosotros estamos sentados en el cielo ya como Cristo, porque tú no puedes separar la cabeza del cuerpo. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Tú no puedes separar el corazón del cuerpo, no puedes separar una parte del cuerpo. Todas las partes del cuerpo son importantes y cuando hay un cristiano que sufre, Cristo lo siente porque Él es la cabeza. Luego entonces, está bien claro, Él es compasivo, perfectamente compasivo. ¿Y eso por qué? Bueno, toda su vida, Él sabe lo que es la pobreza, porque ni siquiera era más pobre que los pájaros, que probablemente tenían un nido. Las zorras tenían un sitio donde esconderse, pero el Hijo de Dios no tenía donde reposar su cabeza. Él sabe lo que es la tentación porque fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y estuvo en el desierto para ser tentado por 40 días y fue tentado por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. Todo esto te voy a dar si me adoras, etc. Él fue tentado en todo y es poderoso para socorrer a los que son tentados porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, en todo. Si alguien se siente despreciado, Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Si alguien se siente abandonado, Él fue abandonado, no solamente por los hombres, sino por alguien que a ti nunca te va a abandonar, el Padre. Jesús fue abandonado por todos, incluido el Padre. Si se te ha perdido, has perdido un ser querido, Cristo también perdió a su amigo y lloró la tumba de su amigo. Si te preocupa la situación espiritual de otros que están cambiando la perdición, Él lloró sobre Jerusalén y tuvo compasión de ellos. En toda angustia de ellos, dice Isaías, hablando del Mesías, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. No hay ninguna situación, ningún problema, ninguna tentación, ningún dolor, ninguna aflicción, ninguna prueba en la que Él no sepa exactamente lo que sientes, porque Él ya pasó por ahí. Ninguna. Por eso significa compasivo, porque Él ya pasó por ahí, Él sabe todo eso. Y es por esto que dice aquí que somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso podemos acudir a Él. Y es la tercera cosa. La tercera cosa que vemos es que hay una invitación que se nos hace para recibir ayuda, para recibir consuelo, para recibir aquello que necesitemos. Capítulo 4 de Efesios, versículo 16. Hay primero una invitación aquí, una invitación maravillosa que el Señor le da a aquellos hermanos para que
busquen en Dios la solución y no en sí mismos o en ninguna otra cosa. Acerquémonos pues confiadamente. Si Cristo venció el pecado, nosotros podemos vencer nuestros pecados en Él. Si Cristo fue tentado en todo, para socorrer a los que son tentados es poderoso, como dice el capítulo 2. Por lo tanto, podemos buscarle a Él cuando somos tentados a abandonar la fe, somos tentados a dejar de confiar en el Señor, somos tentados a caminar en la carne, somos tentados a hacer caso del mundo con las mentiras de este mundo, somos tentados a buscar la satisfacción personal en el pecado o en las personas, en vez de buscarla en Dios. Ahí también somos tentados. Él es poderoso para socorrernos porque Él venció toda prueba, toda tentación. Y es por eso que en Él hay socorro oportuno. Lo que está diciendo aquí el apóstol es bien sencillo. Si Cristo es perfecto, ¿por qué buscas ayuda en lo imperfecto? ¿Qué sentido tiene eso? Si Cristo es el cirujano perfecto, no vayas al curandero. Si Cristo es quien de verdad tiene la solución para toda tu situación porque Él está en un trono, no vayas a buscar la salvación en el dinero, no vayas a buscar la salvación en las personas, no te busques la salvación por ti mismo y seas tú el que te busca en la vida a tu manera, sino que llévale todo a Dios, si de verdad crees en Él. Porque es absurdo llevarlo a quien no puede ayudar. Muchas veces el Señor se enfada con su pueblo en el Antiguo Testamento, porque cuando venía el problema, dicen, vamos a hacer un pacto con Babilonia, para que nos vaya bien con ellos. Con Egipto, con otras naciones más poderosas que nosotros, que tienen buenos carros, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder militar, son un imperio grande. Si yo, que soy un país pequeño, me junto con un imperio grande, ahí yo voy a estar protegido. Ahí todo me va a ir bien. Allí no voy a tener miedo porque estoy aliado a los grandes. Y confiaban en el pacto con los hombres y no con el pacto con Dios. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo acabaron? Como están hasta el día de hoy. Y nosotros somos tentados tantas veces a buscar un pacto con los hombres. Tengo un problema, pero en vez de ir al Señor, que es compasivo, etcétera, como vamos a ver ahora, voy a arreglármelas por mi cuenta, voy a hacer un pacto con lo mío, con quienes pueden ayudarme, voy a hacerlo a mi manera, voy a buscar la ayuda de los hombres. Y es maldito el que confía en el hombre. ¿Lo sabías? Es maldito el que confía en su carne. Y por eso el apóstol dice aquí, acerquémonos pues confiadamente. Si es nuestro sumo sacerdote compasivo, estoy seguro de que me va a recibir. Una persona compasiva es aquella que te va a ayudar. Si tiene compasión de ti, no se va a estar con los brazos cruzados. Compasivo quiere decir que puedes acercarte con confianza, porque ya no tienes miedo. Sabes que ha prometido recibirte, ha prometido cuidar de ti, ha prometido darte todo lo que tú necesitas. Ve con confianza, no estés tocando la puerta, llega directamente ahí, porque sabes que Él lo sabe todo y se compadece por todo. Así que ve, confianza. Y es por esto que hay una invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Generalmente nosotros funcionamos en nuestra mente por la fe y nuestra vida por las obras. En nuestra mente por la fe y nuestro caminar por la carne. Porque ya lo último que hacemos cuando todo va mal es acudir a Dios. Tengo un problema en la familia, pues eso lo arreglo yo. Voy a castigar a mi mujer que se porta muy mal conmigo y la dejo de hablar. O me voy. Tengo un problema con mis hijos, bueno, pues los voy a llevar a un psicólogo para que los eduque, porque yo no puedo hacer nada más. Tengo un problema en el trabajo. Se va a enterar de quién. Ahora sí se va a dar cuenta. Tengo un problema con los vecinos. Voy a usar las herramientas del mundo para arreglar mis problemas.
cuando finalmente no tenemos solución con el mundo, decimos: ¡ay, Señor! ¿Qué me ha pasado? ¡Ay, Señor! ¡Ayúdame! Como ya he probado todo lo que la carne me daba, como ya me he juntado con los demonios para hacer las cosas que el mundo hace, cuando ya he gastado todo lo que tenía en perder el tiempo con las cosas del mundo y veo que estoy vacío y estoy perdido, entonces digo: bueno, como último recurso, bueno, como ya no tengo más nada que hacer, voy a probar con Dios a ver si Dios me salva. Hay una película que se hizo en los años 80, y como las películas de los años 80, algunas son un petardo grandísimo. Pero hay una que me gustó, una frase, nunca lo voy a olvidar esa frase. La película se llama El Coloso en Llamas, un rollo. Un edificio se pega a fuego y la gente quiere salvarse de ahí, no se salvan y tal, un petardo. Pero es curioso la naturaleza humana, porque estaban atrapados los protagonistas entre un piso arriba con fuego y otro piso abajo con fuego, y ya no tenían manera de salvarse. Entonces dijeron: bueno, ¿y ahora por dónde vamos a salir? Porque el fuego va a consumir tal y nos va a consumir a nosotros, y para abajo no podemos ir, ni para arriba tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí, de esta encerrona? El fuego nos va a devorar. Y entonces ya una mujer dice: ¡ay, vamos a rezar! Como ya no podemos hacer más nada, como ya hemos intentado todo, en un amigo bombero y tal, todos los personajes lo habían intentado todo y ya no había solución, vamos a rezar. Ese es el mundo. Así funcionamos. Ay, mira cuántos problemas tengo. Voy a arreglarlos por mi cuenta. Voy a pedir ayuda al ayuntamiento, al cuerpo de bomberos, a no sé qué, no sé cuánto. Voy a aconsejarme de no sé quién. Voy a pagar a no sé cuánto. Y ya, por último recurso, si hace falta, voy a estar curandero. O que me lean en el futuro. Y luego ya, como último recurso, voy a orar a Dios. Y voy a escribir que me ayuden y que oren por mí. Así somos. Aquí en nuestra mente decimos: claro que Dios es todopoderoso. Faltaría más. Eso hemos aprendido en la iglesia. En nuestra mente decimos: claro que la Biblia es verdad. Claro que Jesucristo tiene poder. Claro que todo eso. Pero luego cuando viene el problema: ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ayúdame! ¿Y Dios? A ver. Somos creyentes incrédulos. En la práctica funcionamos por la incredulidad, no por la fe, sino por la vista. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, bueno, el apóstol Pablo, quien fuera, a mí me gustaría que fuera Pablo, pero no sé quién es. Da igual, es el apóstol del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿El trono qué es? El trono en la Biblia es el lugar de poder, el lugar de autoridad, el lugar de provisión, el lugar donde uno se juega la vida y la muerte, era el trono. Cuando finalmente el juez te echaba la condena, podías apelar al rey. Te echaban la condena en aquella época, los jueces te condenaban por alguna cosa mala que tú hubieras hecho y siempre podías pedir clemencia al rey. Apelo al rey, como Pablo. Apelo a César. Que el rey me salve, porque el rey tenía en su mano dar la gracia o aplicar la norma. Y en los reinos siempre era así. Siempre el rey tenía la gracia y el socorro al afligido, o tenía la ley para decir: se cumpla la ley. Y entonces la persona que estaba ya perdida, que no tenía manera de poder librarse, iba corriendo al rey como último recurso, como el recurso más importante o final, como la apelación a la Corte Suprema, como el Tribunal Supremo o el Tribunal de Estrasburgo, que es la más alto en cuanto a la ley. Pero el apóstol dice: ¿por qué no vas directamente al rey? No te busques intermediarios. Ve al rey directamente. ¿Sabes lo que pasa? Que él, en el trono está Jesús. Él lo sabe todo. Él es compasivo. Ve confiadamente.
Porque en el trono es donde se decide todo. Entonces, si yo creo que Jesús tiene un trono de gracia y de misericordia para nosotros, si yo creo que Cristo tiene para mí, es un trono de gracia y de misericordia, yo voy a ir a Él. Y de allí voy a recibir lo que de Él necesito. No lo voy a hacer al revés. El problema es que nosotros no creamos eso. El problema es que nosotros no nos fiamos de Dios. ¿Y si falla Dios? Está muy bien, yo no voy a pinchar nunca, pero la rueda de repuesto la llevo, no vaya a ser que me quede tirado por ahí. Pero aquí dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. He leído una frase muy bonita hoy de un autor que me gusta mucho, se llama Max Lucado. Tiene una frase muy, muy bonita, es un escritor muy recomendable. Evangélico. Pero evangélico. Dice esta frase: la misericordia nos perdona y la gracia se casa con nosotros. A mí me gustó mucho eso. Las dos cosas se mencionan en Hebreos. Trono de gracia para alcanzar misericordia y socorro oportuno. Y esto me decía esto: la misericordia nos perdona y la gracia se casa con nosotros. Entonces dice aquí, acerquémonos confiadamente. Hay un trono de poder, un trono de gracia y de oportuno socorro. Ahí está el poder. Y el poder que Cristo tiene en ese trono, ¿cuál es? Bueno, dice para allá gracia y oportuno socorro. Es decir, justo lo que tú necesitas, en el momento que lo necesitas y la manera que lo necesitas. Eso quiere decir. Ayer escuchábamos en la boda el testimonio de Sarai, cómo Sarai había llegado ahí a casarse ahora, ahí. Ella cuenta que había tenido varios desengaños amorosos. ¿Quién no ha tenido desengaños amorosos? Porque no son desengaños, son que te das cuenta. No son desengaños. Son que de pronto dices, ¡anda! ¿No? Pero estaba contando Sarai, y era curioso esto. Digo, hay que ver cómo Dios trabaja en las personas, porque algo muy parecido me pasó a mí. Entonces ella dice que había tenido varios desengaños amorosos, se había quedado afectadilla. Entonces oró a Dios, mucho tiempo orando a Dios: Señor, dame un hombre, un esposo, que sea el que tú quieras, y no el que yo me he buscado por ahí. Y no venía. No venía. Claro, si estaba en Rumanía por ahí, no había venido todavía, pues no lo sé, pero no había llegado todavía. Y ella oraba a Dios, pidiéndole a Dios un esposo. Está bien, ¿no? No hay que andar buscándolo por ahí, hay que pedírselo a Dios primero. Ella lo había buscado por su cuenta y... Pero luego, cuando se lo pidió al Señor, apareció la persona que el Señor proveyó. Y ella vio que era la respuesta a sus oraciones y dijo: anda, es mucho más guapo de lo que yo esperaba. Está mucho mejor que lo que yo pudiese imaginar. Es que Dios es poderoso para hacer mucho más, Efesios 3:20, mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, por ninguna cosa estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Dios se agrada en proveer a sus hijos lo que ellos necesitan. Cristo, su oficio es atender a su esposa. El oficio de Jesús es cuidar de su esposa. ¿Cómo puedes creer tú que eres creyente, que tú, que has costado la sangre del Hijo de Dios, Él te va a abandonar? Quítate ese pensamiento demoníaco y lánzalo a los infiernos. O mejor, déjaselo al Señor que lo destruya. ¿Tú crees que aquel que fue colgado en un madero,
aquel que fue desamparado por el Padre, aquel que sufrió el infierno y la condenación que tú y yo merecíamos, aquel que tanto padeció por nosotros desde el primer día siendo perseguido, naciendo en un establo. ¿Crees que aquel maravilloso Salvador que dijo consumado es, que dijo mis ovejas oyen mi voz, no voy a perder a ninguna, aquel Salvador que venció la muerte, que venció a Satanás, que venció el pecado, aquel que se levantó de la tumba por amor a ti, ¿te va a dejar ahora? ¿Qué clase de mente tienes ahí? ¿Cómo puedes siquiera pasarte por la sencilla, por una rendija de tu mente, tal cosa? Cuando eso viene a ti, tienes que reprender a los demonios, porque de Dios no viene tal cosa. ¿Tú crees que el Hijo de Dios, que tanto sufrió y padeció, te va a negar a ti todo? Mira, por cualquier cosa que necesitas, ¿qué dice Romanos 8? Escucha, Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él generosamente todas las cosas? Si ya dio a su Hijo, si el Padre tenía un Hijo y lo dio en una cruz, si el corazón de Dios fue traspasado en esa cruz, si Él dio todo lo que tenía, no algo, todo lo que tenía en la cruz para salvarte, ¿ahora crees que Dios te va a abandonar? ¿Crees que tienes que ir a mendigar a la basura del mundo para que te llene? ¿Crees que tienes que ir a que te rescate una persona que te ame y te trate? ¿Tienes que ir a mendigar a las cosas de la tierra para tener satisfacción? ¿No es suficiente para ti el Hijo de Dios? ¿No es suficiente para ti Cristo? ¿No es suficiente para ti todo lo que Él hizo en la cruz? ¿Qué más necesitas? Si no crees en eso, si eso no te mueve a ti a confiar en Dios, tú estás muerto espiritualmente, estás tocando el infierno, estás totalmente apartado de la gracia de Dios. Si eso no mueve tu corazón a ser derretido delante de la cruz del Calvario, ¿qué estás haciendo aquí? Más vale que te vayas al pecado de donde estabas. Si eso no te mueve a ti a confiar en Cristo, ¿a qué juegas? ¿Qué disfraz te has puesto? ¿Qué careta te pones? Porque mirad, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo te va a dar todas las cosas? Él fue colgado en aquella cruz. Y tú dices, ¡ay Señor, el Señor me ha desamparado! El Señor se ha olvidado de mí. El Señor no me atiende a mí. El Señor no me socorre a mí. El Señor no me ayuda a mí. Y tú dices, espera, ¿tú sabes lo que ha pasado en la cruz? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes la memoria de un pez? ¿Te olvidas de lo que pasó en la cruz? Y eso no lo creemos, ¿sabes por qué? Porque siempre buscamos que otros nos ayuden y nos salven. La gracia y el oportuno socorro están en Jesús y solo en Él. Y por eso, aquel que es el Verbo en el principio, el unigénito de Dios, aquel que es el Salvador perfecto, no, nunca, jamás, nadie está por encima de él. Déjame que te lea unas palabras de un poema muy sencillo que habla sobre esto que con esto terminamos. Vamos a cantar el cántico, puedes ponerlo por favor, el cántico de Poderoso su nombre es. Mira lo que dice este himno. Tengo un amigo que está conmigo. Es Jesús. Es Jesús. Quien me acompaña en el camino es Jesús. Jesús. Cristo sabe lo que me pasa. El dolor de mi corazón echa mis dudas, alienta mi alma con su amor. Si otros me dejan, jamás Él me deja. Mi pastor es mi pastor. Se compadece de mí en mis penas. Él es mi pastor, mi pastor.
En noche oscura, Jesús me alumbra con su luz. Con su luz. En pruebas duras, Jesús me ayuda con su paz. Con su paz. Cristo sabe lo que me pasa. El dolor de mi corazón. Echa mis dudas. Alienta mi alma con su amor. Ya no vayan más a ningún sitio. Ve a Cristo primero. Ve a Cristo siempre. Su trono es de gracia, de misericordia y de oportuno socorro. Caminemos por la fe en Él. ¿Vale? Vamos a alabar al Señor.